Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada voy a pedir autorización para leer algunas cosas, pero también aclarar otros temas que se han ido hablando durante la sesión. Una diputada de la izquierda habló de levantamientos, no sé cuántas veces dijo levantamientos, y habló después de que ha gobernado el radicalismo, el peronismo y ahora los liberales. Sí, pero nunca la izquierda, porque por algo deben estar haciendo mal que justamente ni los trabajadores, ni los sindicatos, ni la gente en general los apoya. Por otro lado, quiero hablar un poco de lo que es el tema de las universidades. Nosotros hemos entrado en un proceso de revisión de gastos, desde Nación con todos los ministerios. También, obviamente, esperamos que también lo hagan en la provincia, en los municipios. Pero con esto que hemos entrado en revisión de gastos, las universidades no pueden estar ajenas a esto. No hay privilegios para nadie. Por ende, también entran en revisión los gastos de las universidades. Pero antes de meterme en lo que sucede actualmente, hay que recordar algunos datos. Massa, en agosto, el ministro de Economía, Massa, en agosto de 2022, recortó en 70.000 millones de pesos al Ministerio de Educación. Nadie dijo nada. Desde septiembre del 2022, el presupuesto universitario está congelado. Desde septiembre del 2022 el presupuesto universitario está congelado. Es decir, pasó octubre, noviembre, diciembre del 2022, nadie dijo nada, y todo el año electoral de 2023 tampoco dijo nada, algo. Se callaron la boca. También es curioso, porque ahí también recordemos la inflación que había, y también es curioso que no solamente que nadie decía nada, sino que Massa, el ministro de Economía y candidato a presidente, cerraba su campaña en un colegio universitario. ¿Qué convivencia que había entre las universidades y, en este caso, el candidato del Frente de Todos? Yo creo que, no voy a decirles que es teléfono para los compañeros del Frente de Todos, pero quizás para otras fuerzas sí. También, por supuesto, también adoctrinan en las universidades, eso sin lugar a dudas, y por eso también desde el Ministerio de Capital Humano, desde la Secretaría de Educación, se abrió una línea para denunciar los adoctrinamientos en las universidades. A mí me causa gracia de que muchos hayan hecho silencio mientras todo esto pasaba. No solamente esto, sino que desde que asumió el nuevo gobierno nacional con la presidencia de Javier Milei, se debía octubre, noviembre y diciembre. Todo un trimestre entero sin poner un peso. Nadie decía nada. ¿Qué pasó cuando llegó el gobierno de Javier Milei, del cual una de las prioridades es la educación? Se pagó absolutamente todo. No vamos a hablar tampoco de las transferencias en diciembre, cuando ya sabíamos cómo había sucedido todo, a 2 universidades que no tienen alumnos, que se transfirieron 2 partidas presupuestarias de 400 millones de pesos a cada universidad sin ningún control. Pero no solamente eso, sino que cuando llegamos, por supuesto que también aumentamos en un 70% el presupuesto universitario para gastos de funcionamiento. Eso quiero que quede claro porque no solamente que estaba congelado desde septiembre del 2022, sino que se debía a octubre, noviembre, diciembre y nadie había dicho nada. Y los gastos para funcionamiento no se habían transferido. Repito, el gobierno de Javier Milei se hizo cargo, por supuesto, que pagó lo que se debía, que es una queja de todas las universidades que nunca se transfería a tiempo, se pagó lo que se debía y encima aumentamos un 70% el gasto de funcionamientos. También
hay que contarles a los docentes y no docentes que algunos sindicatos se pasaron de oficialismo y dejaron firmado paritarias a un 10% para febrero. Esto lo ha anunciado la Dirección de Políticas Universitarias de Nación. Habían dejado las paritarias firmadas esos sindicatos que dicen pelear por los derechos de los trabajadores. Habían dejado 10% para febrero, es decir, en enero había 0%. Sin embargo, el gobierno cuando llegó podría no haber hecho nada y quedarse con ese aumento de febrero. Sin embargo, pusimos las reglas claras y se le otorgó el mismo aumento que para toda la administración pública. 16% en enero, 12% en febrero, 8% en marzo. Como dije al principio, ¿por qué la universidad debería estar ajeno a esto? Para los hospitales universitarios, que creo que alguien lo mencionó, esta semana se reforzó la partida presupuestaria y se envió 7.400 millones de pesos para que puedan funcionar. Por supuesto que todo esto que estoy comentando y todos estos aumentos son para contratos registrados y de los cuales hay control, no para las contrataciones que nadie sabe a dónde terminan. Porque cabe aclarar también que cuando nosotros llegamos al gobierno, el 56% del presupuesto universitario nacional estaba sin rendir cuentas. No se sabe ese 56% en qué se ha gastado. Entonces, muchas veces se ha puesto en duda en algunos discursos la continuidad de las clases. Las clases están garantizadas. Lo que no se garantiza es el resto de los gastos que están ocultos o que faltan de rendir para estas universidades. Pero durante mucho tiempo, y en esto creo que podemos tener muchas diferencias, pero en esto creo que vamos a coincidir, durante mucho tiempo cuando hablamos de educación se habla siempre de cuestiones presupuestarias. Falta a veces, y esto también hacemos autocrítica, creo que todos los que estamos acá, falta a veces ir un poquito más de fondo a qué es lo que está pasando en la educación, porque no todo se puede resumir a una cuestión presupuestaria. En los últimos años en Argentina, con índices internacionales, hemos caído en la calidad educativa. Pero también hay otros números que, por ejemplo, en Argentina tenemos 557 estudiantes cada 10.000 habitantes. En Brasil hay 408 y en Chile 355. A priori, diríamos, es un buen número, por supuesto. El problema está que en graduados, en Argentina tenemos 31 cada 10.000 habitantes, en Brasil 61 y en Chile 55. Creo que también son cuestiones para debatir y ojalá utilicemos esta Cámara también para debatir sobre educación. Y como hablaba de algunos gastos, por supuesto que no hay manera de que pueda expresar todos los gastos que para nosotros nos parecen, la verdad, poco importantes, pero sí me gustaría dar algunos ejemplos y datos. Por ejemplo, en la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, se ha construido el primer baño no binario. Se destinó presupuesto para eso. En la Universidad de La Plata hay un programa de acompañamiento transfeminista, lo cual también se destina en presupuestos. En la Universidad de Lanús había conversatorios, acá justamente adoctrinaban, tenían conversatorios sobre la agenda feminista y las elecciones 2023 y los avances de los antiderechos de Milei. Todo eso, por supuesto, se promocionaba con las redes oficiales de las universidades. En la Universidad Nacional de Mar del Plata hay cursos de posgrados que ofrecen o donde se enseñan materias llamadas consumo de sustancias desde una perspectiva de género. Universidad Nacional de 3 de Febrero hay una especialización en estudios y políticas de género donde en el segundo cuatrimestre hay materias como lo que es la deconstrucción machista. Hay también otras materias como el feminismo latinoamericano, voces y escritos, las lenguas de las locas.
En la Universidad de San Martín hay una diplomatura, y lo traigo porque se lo mencionó, hay una diplomatura de raza, género e injusticias, donde en el mismo programa se dice que uno de los temas principales es y perdón la lectura, pero es transitividad de género en sociedades tribales. Digo, si podemos analizar, vamos a ver un montón de cursos de estos. Por favor, estoy hablando, yo no interrumpí a nadie. Por supuesto, vamos a ver un montón de cursos como estos, donde la verdad es que lo podríamos debatir de por qué no se hablan de estas cosas. ¿Qué hay detrás de todos estos presupuestos y estas cuestiones de género, de diversidades o de construcción de baños no binarios? Porque hay una realidad. Digo, a veces lo más fácil es cortar la luz de las universidades, sacar a los alumnos afuera de las aulas, pero no revisar gastos. Digo, lo mismo pasa en algunos municipios que han salido uniformemente a ponerle impuestos a la gente que carga combustible en su ciudad. Vamos a hablar de Lomas de Zamora, Quilmes, Luján, etcétera, pero no hacen ajustes en sus cuentas. Entonces, digo, estas cosas creo que hay que tenerlas en claro, porque aparte otra de las cosas que también, si bien la UBA no tiene nada que ver de la provincia de Buenos Aires, pero también hay que decirle que aquellos que han citado a la marcha pidieron presupuesto y el presupuesto se les transfirió. Capaz que, como algún gobernador, no revisaron bien los mails, pero el presupuesto se transfirió. Sin embargo, deciden seguir con este miedo que le quieren infundar a los alumnos de que pueden llegar a cerrar las universidades, que se pueden llegar a quedar sin clases, cuando todo eso está totalmente garantizado. Como dije anteriormente, las prioridades para este gobierno son definitivamente la educación, la salud, la seguridad y la justicia. Muchas gracias.